Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos amigos televidentes de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Estamos esperando a nuestro compañero José Tomás Paulino, que parece que en la lluvia y el tránsito se ha quedado taponado. Lo mismo nuestro invitado de hoy, que es el doctor Guido Gómez Mazara, a quien, bueno, podemos decir que se ha reafirmado su expulsión del PRD, pero con él vamos a conversar sobre las actitudes que tiene. Y los planes. Guido es un político de cuerpo entero, es un hombre que tiene una carrera que precisamente la está desarrollando con mucha pugnacidad, y seguro que tiene planes concretos, que ha definido incluso cursos y acciones en esa dirección. Con él vamos a conversar sobre eso, esperemos que llegue. Y mientras tanto, pues estamos aquí, continúan las lluvias, los pronósticos son de que van a continuar, se están desaguando algunas presas, se están tomando medidas preventivas, hay muchos daños. Hay varias provincias que están ya en alerta roja, comunidades aisladas, carreteras y puentes rotos. Es una situación calamitosa y me llama la atención. Nosotros estamos desarrollando una cultura extremista, característico de nosotros los caribeños, sobre todo los dominicanos. He oído a un grupo de personas, especialmente de mi región, de Santiago, que dicen que si no van inmediatamente a arreglarle la carretera que se ha dañado, ha sufrido un terrible deterioro que está limitando muchísimo la comunicación, que si en 24 horas no van, ellos van a obstaculizar el tránsito y van a organizar una protesta. Señores, el momento es sumamente difícil. No solamente ustedes tienen problemas mucha gente, muchas comunidades. Es un desastre natural, es algo que escapa al control. Evidentemente ellos dicen que desde hacía mucho tiempo estaban pidiendo que se les reparara esa carretera y que producto de no temperar sus reclamos fue que se produjeron los daños que hoy ellos están observando. Eso es cierto, pero todos tenemos demandas. Yo creo que la violencia, el comportamiento incivil no es el mejor. El jefe de Estado ha reaccionado con muchísima presteza y ha tomado las medidas que son posibles. Incluso yo creo que un poco de exceso del presidente Medina. Se ha desplazado a algunas comunidades en momentos en que todavía la naturaleza, la lluvia, el clima no está lo más propicio para ofrecerle seguridad a la aeronavegación, que pone en riesgo su vida y la de los tripulantes que le acompañan en los helicópteros en que se ha estado desplazando. Y sería bueno que el jefe de Estado tomara las previsiones pertinentes en esta dirección. Cierto que él trata de no mostrar descuido, de no mostrar indiferencia ante la situación que estamos viviendo, pero todo se debe hacer con los debidos cuidados. Para algo están las autoridades municipales, provinciales y de otro tipo. Para algo están ellos. Y la comunicación ya es sumamente fluida. Ya se pueden tomar previsiones desde un centro de mando que el COE ha habilitado y que está haciendo un gran trabajo. Eso debe reconocerse. El COE ha estado realizando una labor sumamente importante. Se ha estado trabajando con lo que se tiene, con las carencias, con las limitaciones,
pero con un coraje que muestran y una dedicación que muestran las personas que están allí, que son dignos de encomio. Entonces, vamos a apoyarles, vamos a hacer los reclamos, porque no es que no se hagan los reclamos, pero si en medio de los aguaceros, de las tormentas, de las inundaciones, hay gente que se quiere tirar a la calle e impedir que el poco tránsito que hay se realice, pues bueno, eso no contribuye mucho a que las cosas mejoren. Es una percepción que tenemos. Nosotros debemos recomendar ya, o sea, esta sociedad debe llamarse a la racionalidad desde hace tiempo. Nosotros somos muy extremistas. A veces pasamos de la pasividad a la estridencia, a los desbordes que no son recomendables. Por eso a veces hemos pasado de la dictadura al caos con una facilidad pasmosa y la historia ha estado pendulando en esas direcciones. Son situaciones que se dan muy concretas en un mundo que hoy está sacudido por muchísimas tensiones, porque no es solamente nosotros, el mundo. El fin del modelo de equilibrio de poder que predominó pasada la Segunda Guerra se ha venido abajo y el mundo se está recomponiendo. La presidencia de los Estados Unidos en estos momentos está ocupada por una de esas criaturas increíbles. Trump para muchas personas representa una aberración política, es un hombre venido de la industria del espectáculo, de la especulación financiera, del comercio, que está diciendo que va a tener planes para recomponer el sistema industrial de los Estados Unidos con el cual él ha tenido pocos vínculos. La semana pasada arribó a sus 100 días de gobierno, los 100 días más accidentados y más conflictivos que se conocen en la historia norteamericana. Un presidente ya los analistas han hecho un listado de cómo el hombre se ha dicho y desdicho montones de veces. Pasa de un extremo a otro. Aunque en política el concepto de mentir es muy relativo, el hombre sostiene unas cosas que dice que después no sostuvo y le da igual sostener lo contrario de lo que dijo. Ha tomado medidas que realmente son extrañas en la cultura de la Casa Blanca. Por ejemplo, la cena con los corresponsales que están acreditados en la Casa Blanca, que es una tradición establecida en la presidencia norteamericana y donde los presidentes han estado asistiendo de manera puntual. Él no asistió y prefirió hacer otra actividad, un desaire que realmente la prensa no se lo va a tomar a bien. El hombre, pese a que es un hombre del espectáculo y un hombre que ha hecho fortuna de manera mediática, el hombre tiene un serio problema con los medios, con la prensa, y él no se han llevado bien. Obviamente, él ha tenido los peores términos y las peores calificaciones al trabajo de la prensa. Las calificaciones no, las descalificaciones. Ha emitido muchísimas descalificaciones al trabajo de la prensa, una situación que realmente no es normal en la democracia norteamericana, donde el establecimiento, el modelo, ha estado en un ensamblaje armonioso muchas veces entre la prensa y las estructuras de poder. Evidentemente que los mismos norteamericanos que han salido, se han visto sacudidos por una de las crisis sistémicas más grandes, están también cuestionados su estructura de poder. En los últimos años, la oligarquía financiera de los Estados Unidos tuvo un protagonismo desmesurado y es responsable de haber llevado
de haber inducido muchos de los elementos que promovieron la crisis del sistema. Esa oligarquía financiera está en recomposición. Ya debido al desarrollo internacional del capital, donde ya los esquemas de producción económica se apegan a otro modelo, la rentabilidad ese factor más importante, y el capitalismo no tiene fronteras. Le da igual explotar a cualquier espacio. Muchas de esas empresas industriales norteamericanas, buscando alta rentabilidad, han estado asentándose en paraísos industriales que son los nuestros, ya sea con el esquema de zona franca o de otros, donde se le ofrece incentivos fiscales, mano de obra barata y otras facilidades que resultan muy atractivas en un momento en que la competencia con otros mercados emergentes y otros modelos y otros países donde se ha estado desarrollando un nuevo modelo de capitalismo, pues acentúan el proceso de competencia entre las partes. Esto realmente crea en los Estados Unidos una situación que evidentemente no es tan fácil de manejarlo, y Trump no parece ser el hombre para ese modelo. En algún momento hubo hombres importantes de los Estados Unidos que precisamente en la gran primera crisis del 30 fueron capaces de plantear un nuevo pacto y modificar muchas cosas, pero el hombre para estas tareas no parece ser Trump. Y los latinoamericanos, por ejemplo, no podemos esperar nada bueno ni nuevo de esta administración. Iberoamérica en sentido general, y mucho menos el Caribe, el área en que nosotros estamos, forma un factor en la ecuación de intereses de los norteamericanos. No somos importantes para ellos en ningún momento. Hubo un momento en el cual la insurgencia en Centroamérica amenazó a que se reprodujera el esquema que se registró en Indochina y que los Estados Unidos no supieron manejar, pues previendo lo que ellos denominaban el efecto dominó, que sí se produjo. Ellos administraron las cosas con notables incompetencias y se produjo el efecto dominó en Indochina, y los Estados Unidos salieron abatidos de Indochina y del sudeste asiático. Entonces, cuando se estaba produciendo la insurgencia en Centroamérica, el Caribe pasó a ser importante porque se sabía que era un pivote para el tránsito de hombres, armas y otros elementos que podían avivar el fuego de la insurgencia, a menos que el mismo Caribe, caso nuestro y de otros, pues también representaban puntos sensitivos. Y en ese momento la política exterior norteamericana creó lo que se llamó la Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que realmente vista, aunque parecía ser un programa de asistencia económico, social y de cooperación política, era más bien un programa antiinsurgente. En los años más álgidos de la Guerra Fría, América Latina fue factor importante porque Cuba fue aposento de OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que fue una especie de internacional guerrillera que trataba de reproducir el modelo del sudeste asiático en América Latina y que amenazaba con ser un factor problemático para los norteamericanos. Las dictaduras o los militares del Cono Sur desarrollaron la doctrina de la seguridad nacional y los norteamericanos, a través de su
agencias, de sus agencias, porque no solamente fue la CIA, condimentó todo el proceso y de ahí surgieron aberraciones como la llamada Operación Cóndor. Para eso América Latina fue importante, pero para otros elementos América Latina es un aliado muy lateral y realmente no estamos nosotros en nuestro mejor momento y eso lo evidencia la crisis de Venezuela. Aunque los norteamericanos tienen especial interés en la crisis de Venezuela, realmente es una situación coyuntural en la medida en que Venezuela podía representar un factor que extendiera una visión supuestamente izquierdista. Realmente el populismo chavista, que nunca fue otra cosa que una visión populista, incluso hasta muy emotiva, aunque en principio intentó y dirigió una política exterior utilizando el petróleo como macarón de proa, pues no pudo validar, porque incluso, por ejemplo, El Salvador, Ecuador, donde una persona también populista, de lenguaje sedicente izquierdista, ha ocupado el poder por 2 administraciones, pero es una persona más racional y una economía dolarizada, donde no se hicieron experimentos económicos tan estúpidos, si esa es la palabra, como lo que produjo el proceso chavista, que ha lastrado la economía y el Estado venezolano, llevándola a una condición de colapso total. Realmente lo que está pasando en Venezuela hoy ya, Venezuela no es un espacio que problematice mucho la región en el sentido de que pueda exportar una visión. Hoy el problema de Venezuela es la migración que está produciendo, las tensiones que el desequilibrio venezolano impacta en otras zonas de la región, pero ya no como cuestión política, sino como un elemento social que vamos a analizar cuando regresemos de la primera pausa que con su anuencia vamos a realizar. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma,
pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con tu café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC, proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Les decía que estaba comentando la situación venezolana. Chávez, el mundo ha cambiado bastante y todo está expuesto y a veces hay poco espacio íntimo. Todos nosotros vimos esa última noche en Venezuela en que Chávez se despidió para viajar a Cuba a tratamiento de una enfermedad, de una patología, cuyos detalles oficialmente el gobierno venezolano se negó a dar, pero que se sabía que eran de naturaleza terminal. Chávez no quería morirse, pensaba que iba a sobrevivir. Como buen criollo, creyó que tenía la posibilidad de que, además de la medicina y la racionalidad de los médicos, algo extra racional ocurriría y se salvaría. Todos vimos cómo él tenía y jugueteaba esa noche con una espada de Bolívar que se llevó en aquel viaje del cual nunca regresó, y la administraba como si fuera un talismán, un resguardo, algo que pudiese tener efecto benéfico en él. Bien, Chávez creía que podía venir de ese viaje, cogió a Maduro al parecer pensando que podía ser algo transitorio, y Maduro era el más obediente, el más apegado a sus directrices. No diremos que el más sintonizado ideológicamente con él, porque el populismo es una realidad tan difusa que ideológicamente no se puede saber quién está sintonizado. El que más emotivamente estaba vinculado con él, porque Diosdado Cabello, matemático, hombre de almas, es un hombre psicorrígido, que aunque está comprometido con el proceso, parece que siempre tuvo otras visiones, probablemente hasta se distanció un poco de lo cubano, a pesar
de que era partidario de algunas de las visiones y recomendaciones que suministraba Fidel. Por ejemplo, desde Cuba, Fidel y su grupo no estaban muy de acuerdo y les dijeron, según lo que se ha revelado varias veces, a Chávez, que eso de las elecciones permanentes, de los procesos electorales, era algo que siempre había posibilidades inciertas para controlar, para ese modelo pretoriano que en Cuba ha durado 50 años, 50 y tantos años, y que ellos pretendían establecer en Venezuela. El modelo pretoriano venezolano se asentaba en unos procesos que, como todo populismo, es de movilización activa, de crear masas abiertas, siempre dispuestas y disponibles, y donde Chávez se montaba y ganaba elecciones. Ya cuando Chávez enferma, la situación era difícil. Ya el modelo se estaba agotando y a Chávez mismo ya se le estaban acabando los recursos de manipulación y control que durante años le permitieron encresparse en el oleaje. Maduro, a pesar de que se montó en esa ola sentimental que produjo la muerte de Chávez, todos, si vemos los resultados, que fueron un poco apretados, no la tenía todo consigo. En este momento en que la crisis está en su punto más álgido, al hombre se le ocurre una idea que evidentemente resulta bastante infeliz, de convocar una asamblea constituyente. Ellos han creado un espacio que es un invento con mucho de patético, que es el llamado poder popular. O sea, ya no son los tres poderes que el liberalismo ha establecido y que han producido un esquema de funcionalidad desde la Primera República, la de los norteamericanos, o desde que se produjo el constitucionalismo monárquico de los ingleses, el modelo francés, todos esos modelos que se sustentan entre poderes funcionales, el ejecutivo, el legislativo y el parlamentario. En las últimas elecciones al Parlamento, las fuerzas de oposición se impusieron abrumadora y arrolladoramente al chavismo, a Maduro y a sus gentes. Y la tendencia que se evidencia es que cada vez los grupos chavistas pierdan espacio. No es verdad que Venezuela está dividida. Ya realmente parece ser que el chavismo, la oposición controla algo más del 60% de la población que podría votar en un torneo competido, y que es cuestionable si el chavismo posee un 30% o algo más. Entonces, ¿qué hizo Maduro? Anular el Congreso, crear una serie de subterfugios que han anulado el Congreso, incluso una movida bonapartista que lo anulaba hace algunos meses, tuvo que ser echada atrás. Pues bien, esta reforma, esta constituyente, en la cual va a tomar parte ese poder popular como una instancia llamada a ganar representantes, y con lo cual se busca fabricar una mayoría en la sentada Asamblea Constituyente, no es más que un experimento patético que va a introducir nuevos elementos negativos a una crisis en la cual todo el mundo pide que se dialogue. Venezuela, una de las economías más activas de la región, hoy está postrada, lastrada verdaderamente en todas direcciones. La situación política y social es insostenible. Entonces, realmente debería producirse un diálogo, que es lo que todo el mundo está llamando, en el cual tanto la oposición como los sectores gobernantes entren en razón y apuesten a producir un equilibrio en la situación que permita
la salida más armoniosa posible. Eso es lo que uno desea para Venezuela. Nosotros los dominicanos tenemos un vínculo histórico profundo con Venezuela. Tenemos que agradecer a Venezuela muchísimas cosas y siempre hemos tenido una solidaridad importante con Venezuela y eso es lo que deseamos. Por eso para mí me resultó patético, desmesurado, que grupos de opositores venezolanos, yo no sé con qué motivaciones, porque me parecen poco racionales, montaran un piquete al presidente Leonel Fernández que junto a otros tres expresidentes, Rodríguez Zapatero y Torrijos de Panamá, ha estado mediando con mucha efectividad en esta crisis. En estos momentos se sabe que el presidente Fernández es un interlocutor muy activo y válido. Y yo creo que si se intentan descalificar a los mensajeros, a los interlocutores, pues el proceso va a ir a peor, porque la confrontación no es la mejor de los senderos posibles. Todo lo contrario, debería evitarse la confrontación. Eso, Venezuela, su desequilibrio, su caos, es un ejemplo en un espejo triste y patético donde debe mirarse toda América Latina. Especialmente nosotros, que hoy tenemos gente que tiene todo el derecho a protestar, a criticar la administración, y qué bueno que mantienen críticas activas, pero estas críticas deben ser con racionalidad y con el mayor criterio de institucionalidad. Eso de que porque usted participe como parte de un movimiento en el cual un día acudan, qué sé yo, 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 personas, que es mucha gente, y que qué bueno que se puede movilizar, porque eso dice que el país está activo y despierto, que hay sectores que se abrogan un derecho al cual tienen todo, valga la redundancia, o sea, un papel al cual tienen todo el derecho, el de ser observadores, veedores, chequeadores de los asuntos públicos y protestar por lo que entienden mal. Eso es un papel eficiente, muy bueno, positivo. Y qué bueno que se puede hacer, qué bueno que no hay una sociedad adormilada y carente de compromiso y de responsabilidad. Pero eso que de repente se esté planteando en las redes, y todos lo hemos visto, porque circula por todos los medios, que el presidente Medina debe renunciar y que debemos producir un desequilibrio de poder, una desarticulación de las estructuras de gobierno semejante a la que está viviendo Brasil, que lo ha conducido por malos senderos. En Brasil las cosas no se han ido a mayores, pero la situación brasileña no es la mejor. Una sociedad que hace algunos años iba en proceso ascendente de crecimiento y desarrollo económico, hoy está severamente golpeada en su economía, la inflación está creciendo, el desempleo es notable, muchas cosas económicas no funcionan bien, y la falta de credibilidad en la clase política es un factor importante de esta crisis. Obviamente, las clases políticas de América Latina también deben verse en estos espejos. No podemos seguir haciendo lo que los políticos han estado haciendo de manera insultante. Por ejemplo, recientemente un diputado, se llama Rafael Leonidas Abreu, cuya familia debió admirar mucho al jefe. Él mismo ha manifestado admiración por Rafael Leonidas Trujillo Molina. Decide transitar por una vía que todo el que vive en la capital sabe que está bloqueada, porque es la Avenida de la Salud, donde hacen ejercicio mucha gente
y hay limitaciones porque hay que garantizar que las personas que están ejercitándose y caminando a determinada hora tengan la seguridad de que no serán atropelladas por un vehículo. Pero él decidió transitar por ahí y el AME que lo llamó a la atención, entonces él lo intenta descalificar y decir que como él es diputado, él tiene derecho a hacer lo que le venga en gana. Señores, los políticos, no solamente de nuestro país, sino de toda América Latina, se han creído que la posición de político no es de servidor público, sino de privilegiado, que esa condición le otorga privilegios especiales y que pueden hacer y deshacer como le da la gana. Todos vimos grabada una conversación de un sujeto aberrante, porque ese diputado, ese político que le dicen el querido, es un sujeto aberrante que Bosch se crisparía de saber que milita en el partido que él fundó. Ese hombre en una conversación dice que él se va a llevar un vehículo que ha sido detenido por violaciones, porque ese vehículo es de su segunda base, y que él se lo va a llevar de todas maneras. Y entonces vemos a este político en un programa de variedades hacerla de, ¿por qué no decirlo? Sí, de cómico, cosa. Si él fuera un hombre de las comedias, pues bueno, estaría desempeñando su papel, pero ahí se le está tomando en otra cosa, y uno lo ve los domingos, donde el productor y director del programa, el conductor, le coloca en situaciones que produzcan hilaridad y otro tipo de situaciones chocantes, humorísticas, que son contrarias a lo que debe ser la autoridad moral de un hombre público. Entonces, los políticos también deben llamarse a reflexión, no solamente el público común, que a veces brincando en una marcha empieza a pedir cosas desaforadas y a descalificar, producto de un enojo que es comprensible pero no siempre justificable. En fin, sobre estas situaciones nos hemos quedado esperando a Guido Gómez y a mi amigo compañero José Tomás Paulino. Vamos a hacer la última pausa del programa y regresamos con otros comentarios. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, amigos televidentes, pues tocamos el tema de las actitudes políticas. Fíjense, yo nunca no tuve buenas relaciones con don Juan, que fue un gran hombre. Realmente la historia lo va a exaltar muchísimo. Bueno, de hecho, yo creo que tempranamente los periodistas y mucha gente se ha dedicado a honrar su memoria, pero de una manera más formal que en los contenidos. Y en los contenidos es que yo creo que don Juan debe ser homenajeado. Por ejemplo, don Juan fue el primer político que insistió en lo importante que era para la vida pública de un país la vida internacional. Llamó a los dominicanos a cultivar las relaciones internacionales. Su partido, él fue el que instruyó a Peña Gómez en buscar la solidaridad internacional. Él dio muchísimo ejemplo de eso y decía que había que ponerle mucha atención a la vida internacional. En lo personal, estas enseñanzas de don Juan a mí me cautivaron siempre y pensé que un área tan sensitiva que siempre ha atraído mi interés como la vida internacional, pues iba a merecer especiales atenciones. En el primer gobierno PLDista, que el canciller fue Eduardo Latorre, un gran intelectual ido a destiempo, la política internacional del país dio algunos pujos interesantísimos, dio señales importantes. Por ejemplo, nuestra política hacia el Caribe fue bastante edificante y conseguimos establecer un punto en el cual nosotros éramos ese elemento, ese engranaje que vinculaba al Caribe insular, al arco antillano con Centroamérica, y nos convertimos en un interlocutor válido en otros espacios. Eso se vino abajo con el cuatrienio perdido que dirigió Hipólito Mejía, y posteriormente cuando el PLD regresó, pues la política internacional nuestra Cancillería, realmente no ha estado luciendo lo mejor que cabría esperar. Y esto lo viene a cuento porque se ha anunciado que el Procurador General de la República va a viajar a los Estados Unidos con motivo del escándalo de Odebrecht y se va a reunir con el director del FBI y con Tillerson, el Procurador también General de los Estados Unidos. Realmente la acción desde el punto de vista internacional, de las relaciones internacionales, porque es una actividad de relaciones internacionales, parece estar mal orientada y mal canalizada. Precisamente en esos momentos es que la Cancillería nuestra, la Embajada nuestra en los Estados Unidos, debe tomar especial protagonismo y dirigir un curso de acción preciso y definido en coordinación, pero por los canales diplomáticos. Me extraña que eso no se esté haciendo, pues debería, como el asunto es tan notorio este escándalo, pues las vías diplomáticas debieron estar más activas, pero ahí se ha fallado muchísimo, incluido que se permitió la visita de creo que 2 policías o 2 detectives brasileños incursionando en áreas de las fiscalías, al parecer al margen de los canales diplomáticos debidos. Ahí se han cometido muchos desbarres. La Cancillería nuestra, que debía estar desempeñando un protagonismo más importante, ha estado a un lado. Y en este caso no porque el canciller actual haya sido tardo en las reacciones, sino porque no se le ha tramitado la cosa y no se ha planteado a él como una instancia debida todos los procesos que se están llevando a cabo.
Eso debería hacerse para que nosotros no sigamos siendo un espacio en el cual, pues, pareceríamos un país tribal, una aldea, una republiqueta bananera, donde las cosas se hacen a la Bartola, como decimos en el Cibao. Ojalá esto sea enmendado, porque realmente la memoria de Don Juan, que en este caso es que debía aplicarse no poniéndole nombre a las escuelas, a las calles, sino haciendo efectiva la educación política. La escuela de cuadro del PLD debería estar activa, ese debería ser el mejor homenaje a Don Juan. La Cancillería, los asuntos públicos deberían estar manejados con los criterios de institucionalidad de este gran hombre que entendió, y por eso él planteó que la educación política era fundamental. ¿Para qué? Para la creación de ciudadanía. Si no hay ciudadanos, no hay democracia. La democracia tiene en el ciudadano ese elemento central, esa célula activa y dinámica que hace que este proceso sea posible. Esa es la realidad. Señores, mañana vamos a tener un programa especial. Nuestro psiquiatra va a tratar un tema que es altamente sensitivo. Todos los periódicos han estado llamando a la atención sobre una cosa que es terrible y que pone en peligro a nuestra juventud, el llamado juego de la ballena azul, que ha conducido a que varios jóvenes en países distintos se hayan suicidado o se hayan producido, autoinfligido daños severos. Yo supongo que el doctor Pérez Hernández va a venir con 2 o 3 programas sobre este juego de la ballena azul y sobre la serie 13 razones, en la cual una joven estudiante decide suicidarse, y que muchas de los jóvenes que han visto esta serie han producido un efecto de imitación y algunos se han suicidado, otros lo han intentado, incluso ya según los periódicos, aquí se produjo un caso de una jovencita preadolescente que intentó el suicidio luego de ver esta serie de Netflix. Ojalá los padres pongan mucha atención a este programa, pues este programa tiene alto interés en la educación y la formación de una conciencia de responsabilidad pública. Y ese es uno de los objetivos de que exista la sección del doctor Pérez Hernández, el sondeo emocional. Muchas gracias por su atención y mañana nos encontramos de nuevo en Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.